Bueno, esa sensibilidad desde ayer preparando esto, ya yo estaba tocado. Y ahora con la alabanza más. Pero yo les comento algo. Llegó un tiempo en que yo le decía al Señor, Señor, quítame esto porque cuando me da el quebranto, me da el llanto, entonces quedo y no puedo hablar. Tengo muchas cosas por decir, pero por estar llorando no puedo. Pero después pude entender que ese quebranto viene de Él y es un proceso que Él está limpiando, me está limpiando por dentro. Entonces he aprendido a darle la gloria a Dios aún por esos tiempos de quebranto. Quiero ver manos levantadas, quienes se participaron y se gozaron con este tiempo de ayuno en esta semana. Gloria a Dios. Y ahora quiero escuchar cuáles fueron esos elementos que se compartieron en esta semana. Identidad de hijos, valores, normas, correcto, hábitos, ¿cuál? Conductas y lo que se compartió. Ajá. Lenguaje. ¿Ah? Iglesia. Creencias. Sí, ayer yo no participé. Estamos, desde que se comenzó el año, el Señor puso en los pastores, les trajo esta dirección de un año de cultura de reino. Y entramos al tiempo de cultura de honra. Y es importante que sepamos, porque a veces entramos en todo este mover y no tenemos claro de qué es lo que estamos siguiendo. No me he podido organizar. Pues sí, no sabemos qué es lo que estamos siguiendo. Pero antes quiero comenzar con lo que particularmente el Señor me habló y quiero compartirles. Y el título de esta enseñanza es 2024, año de sembrar en el reino. Esta palabra, yo estaba el 31 de diciembre, como ni siquiera me encerré, simplemente donde estaba sentado empecé a hablar con el Señor, le dije, Señor, gracias por todo lo que trajiste en este año. Y quiero pedirte como la dirección de qué es lo que tú quieres para este año que viene, o sea, este 2024. Y de esas palabras que el Señor pone en tu corazón, pero que son como, te llegan así como un flash, que tú no sabes si escuchaste, si tú te la inventaste, pero en tu corazón tú sabes que te la puso el Señor. O sea, es tan claro que tú sabes que te la puso el Señor. Y me dio una sola palabra, y esa palabra es sembrar. Yo le decía, Señor, pero sí, sembrar, pero ¿qué? Y eso me llevó a buscar un poco más y me trajo esta palabra que está en Levíticos 25:22. Yo la voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Levítico 25:22. Dice, cuando ustedes siembren durante el 8º año, todavía estarán comiendo de la cosecha anterior y continuarán comiendo de ella hasta la cosecha del año siguiente. Voy a repetirla para que en el nombre de Jesús esto quede grabado en nuestro corazón. Porque sinceramente les digo, para mí fue como una palabra que no era solamente para mí, era una palabra para la iglesia y es una palabra profética, una palabra de dirección y es una palabra que está unida porque ni siquiera
yo había hablado con el pastor John, 31 de diciembre, cuando esto está hablando de lo mismo, con otro lenguaje, con otras palabras, pero está hablando de lo mismo. Dice, cuando ustedes siembren durante el 8º año, todavía estarán comiendo de la cosecha anterior y continuarán comiendo de ella hasta la cosecha del año siguiente. Aquí vemos una palabra de Dios y del carácter de Dios, que es un Dios sobre y abundante. El contexto de todo el libro de Levíticos son como normas, comportamientos, que es uno de los elementos del reino de Dios. O sea, son unas instrucciones precisas para cuando el pueblo judío entre a la tierra prometida, a Canaán. Y cada uno de nosotros tenemos una tierra prometida. Dice la palabra de Dios que esta tierra debía tener reposo en honor al Señor. Además de una serie de comportamientos que llevan a establecer una verdadera cultura de reino. Entonces, sería bueno que ustedes en sus casas puedan indagar un poquito de este Levítico 25. A veces es una lectura que, como son normas, o sea, uno como que no te apasionan. Pero cuando tú tienes ese deseo de que la palabra de Dios te hable, algo va a tocar en tu corazón. Entonces dice, esta palabra habla de que enviará una bendición durante el 6º año y la cosecha será suficiente para 3 años. Imagínense un agricultor que sembró hoy, en este año, al final del año va a recoger su cosecha y todavía esa cosecha va a durar hasta 3 años. Entonces, centrémonos entonces en este versículo 22. Nos habla de que estamos viviendo, y quiero que presten atención aquí, estamos viviendo de la abundancia de la bendición que envió el año 6º. Abramos nuestros ojos y sentidos espirituales, porque deberíamos estar agradeciendo lo que el Señor ya soltó. Yo esta palabra la amarro con lo que estamos viviendo como iglesia. Nosotros celebramos como iglesia, se hizo la celebración pública del 7º año. Entramos al 8º y entonces aquí es donde el Señor me hizo la conexión. Esta es la palabra para ustedes como iglesia. Dice, veamos lo que dice en Levítico 25:4. Pero el 7º año será de completo reposo de la tierra en honor del Señor. Cuando el Señor habla, a veces habla de tanto poder, de tanta grandeza, pero también habla de una manera absoluta. Él dice, será de completo reposo de la tierra en honor del Señor. No siembren en ese año sus campos ni poden sus viñedos. Que el Señor te diga a ti que tienes una empresa, el 7º año no trabajas, por honor al Señor. Y tú dices, sí Señor, no voy a trabajar. Cada uno pongámonos en el contexto de nuestras vidas, a ver si lo vamos a hacer. No lo hacemos. ¿Por qué? Porque en realidad, y nosotros decimos, y es algo que está hablando el Señor muy fuertemente, no solo a nosotros, sino a la iglesia en general, nosotros no nos hemos rendido ante el Señor. Y con esto no quiero juzgar o señalar. Estoy hablando por mí. Me di cuenta que yo no he rendido mi vida al Señor. Y tenemos que cada uno de nosotros preguntarnos, ¿de verdad yo he rendido mi vida al Señor? ¿He rendido mis pensamientos, mi corazón al Señor? La palabra dice
que de oídas te había oído, pero ahora te conozco. O también dice la palabra, Señor, Señor, dice la palabra que no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Entonces que no nos vaya a pasar que cuando nos tengamos que presentar ante el Señor y el Señor nos diga, apártate de mí, yo no te conozco. Que la religiosidad que pueda haber en nosotros sea desmontada y de verdad podamos amarnos. Ahorita yo escuchaba esta alabanza que dice, me cambiaste la vida entera, algo así, ¿verdad? Yo puedo decir eso. El Señor cambió mi vida y la cambió para bien. Y de pronto yo podía decir que yo no tenía una vida mala. Bueno, porque de pronto no era ladrón, sicario, drogadicto, qué sé yo. Una vida como cualquiera la de nosotros. Pero el Señor la transformó para bien y la sigue transformando. Entonces, como resumen, el sexto año se recibe la bendición anticipada, porque en el séptimo año no se siembra por honrar al Señor, por tanto no se cosecha, y dice el versículo 22 que cuando sembremos en el octavo año todavía estaremos comiendo de la bendición del sexto, y continuaremos comiendo hasta la cosecha del año siguiente, que sería el 2025. Yo les pido que por favor abran sus oídos, sus sentidos espirituales, agarren esta promesa, esta palabra, porque si caminamos de verdad, creyendo que el Señor trae esta palabra, que el Señor la suelta en esta mañana. A mí me la soltó el 31 de diciembre. Yo declaro que hoy que me permite estar aquí, es el tiempo de que ustedes la reciban. Porque dice su palabra que para todo hay un tiempo. Y yo declaro que este es el tiempo para que nosotros recibamos esta palabra. Entonces nosotros como iglesia estamos en este tiempo, en el año 8, camino al 9. Pero escucha esto, para poder comer de la cosecha, ¿qué tenemos que hacer primero? Sembrar, ¿verdad? Después del proceso de la siembra viene el cuidar, luego el cosechar, luego almacenar, para por último poder comer de esa cosecha. O sea, nosotros comemos de la cosecha porque el campesino sembró, duró 1 año, 3 años, 5 años, hizo todo el trabajo, la recolectó, la guardó y después llegó a nuestros platos. Nosotros nos volamos todo el proceso. Pero el Señor quiere que entendamos y vivamos el proceso que se vive en el reino de Dios, el reino de Dios. Él nos da muchas cosas gratuitamente, pero si de verdad quieres exaltar el corazón de papá, tenemos que empezar a entender que tenemos que activarnos. Esto significa un trabajo continuo, una entrega continua, una dedicación y amor continuo por lo que hacemos o por lo que deberíamos estar haciendo, ¿verdad? Establecer el reino de Dios en esta tierra, que es la tierra, esa tierra prometida, esa Canaán de cada uno de nosotros. Y quiero traer, porque que podamos entender que el Dios es un Dios que su palabra no miente, que no está suelta, que lo que dijo al principio en Génesis hasta el final en Apocalipsis, toda esa palabra va unida y toda esa palabra tiene un propósito. Y Dios es un Dios de multiplicación, un Dios exuberante, un Dios de poder. En Génesis 1, del 27 al 29 dice, versión Dios habla hoy: cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Varón y mujer los creó y les dio su bendición. Y aquí va: tengan muchos hijos. Lo dice la palabra de Dios.
Está hablando de que en nosotros hay la posibilidad de crecer y no crecer de una manera escasa. El Señor sabe lo que depositó en cada uno de nosotros. Dice, llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Dice en el 29, después les dijo, miren a ustedes, les doy todas las plantas de la tierra que producen semilla y todos los árboles que dan fruto. Todo eso les servirá de alimento. Todo, lo está diciendo la palabra, todo. Todas las plantas que tienen semilla y todos los árboles que dan fruto. Todo está bajo el gobierno de nosotros aquí. Aquí el Señor nos dio la potestad. Hay semilla y hay fruto. Amarremos toda esta palabra, todo este contexto. En el versículo 29, nos habla de que todas las plantas, esto cuando nos habla de semilla y fruto, nos habla de producción, de crecimiento, de ensanchamiento, nos da el poder de crecer, pero tenemos que esforzarnos y ser valientes. Debemos creer y tener fe, pero por sobre todo que somos consagrados para Él. Si nos referimos al reino de Dios, no es el reino de este mundo, es el reino de Dios. Y eso nos lleva a que nos cuidemos, y si fuimos insertados al reino de Dios, quiere decir que tenemos y debemos cumplir con los mandatos que Él nos deja. En Juan 15:19, versión Dios habla hoy, dice, si ustedes fueran del mundo, la gente del mundo los amaría como ama a los suyos. Pero yo los escogí a ustedes entre los que son del mundo. Y por eso el mundo los odia, porque ya no son del mundo. ¿Cuántos reciben esa palabra? ¿Son del mundo? No son del mundo, no somos del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que el Señor ya nos escogió. Estábamos en el mundo y nos insertó en el reino de los cielos. Ahora podemos llamarlo a Él, Abba Padre, somos sus hijos. Que eso de verdad se haga realidad en nuestra mente y en nuestro corazón. Y eso simplemente es por su infinito amor hacia nosotros. Él con su gracia, con su perdón, porque todos los días estamos ofendiéndolo, deshonrándolo, queriendo o sin querer, porque somos seres imperfectos. Él nos va perfeccionando en nuestro diario caminar. Pero muchas veces nos creemos que le estamos dando todo, que el poquito que le estamos dando es más que suficiente. No me acuerdo quién trajo la palabra de que el pueblo judío le llevaba los animales cojos, tuertos, hasta robados, fuiste tú. Cuando no hacemos las cosas como el Señor nos está demandando, estamos haciendo eso. Nosotros no nos damos cuenta, pero es tiempo de que nos demos cuenta que el Señor nos ama tanto, pero así como nosotros amamos a nuestros hijos y demandamos de nuestros hijos que sean los mejores, que sean educados, que sean, mejor dicho, anden bien bonitos, así quiere el Señor con nosotros. Y eso yo creo que esa es la parte que a nosotros nos hace falta entender. Entonces, con todo lo anterior ya podemos tener claro que no es una casualidad que tú y que yo estemos aquí en este momento, ¿verdad? Con la intención de honrar a Dios, y que puedas tener ese granito de fe necesario para decirle a ese monte, quítate y arrójate al mar, y le será concedido, como dice su palabra. Tenemos que crecer en fe también. Ahora vamos a fusionar este mensaje con el mensaje para este año como iglesia, que es el año de la cultura del reino. Ya el pastor lo hizo, pero yo
lo quiero enfocar de esta manera. Sabemos que el significado de la palabra cultura es cultivo. Dice que el término cultura proviene del latín cultus, que a su vez se deriva de la voz colere, que tenía gran cantidad de significados como, prestemos atención, habitar, cultivar, proteger, honrar con adoración, cuidado del campo o del ganado. Palabra cultura. Sinónimos de cultivo: labranza, labor, laboreo, cultivación, cría, sembrado, plantío, vergel, vivero, plantación. A veces tomamos las palabras también a la ligera y necesitamos profundizar más en ellas. Cuando estamos hablando de cultura, estamos hablando de todo esto. De cultivo, de honra, de laboreo, de plantaciones. Y ahora miremos lo que dice la palabra de Dios. Hablamos de cultura, vamos a hablar de reino. Reino, ¿a qué se refiere reino? Reino es un gobierno. Nosotros vivimos en un estado democrático, una democracia, una nación. Ese es un modelo de gobierno. El modelo de gobierno de Dios es un reinado donde existe un rey y todos los demás estamos sujetos al rey. El que vive en un reinado no tiene la libertad que de pronto nosotros podemos tener aquí de hacer y deshacer. El que vive en un reinado tiene que cumplir las normas del rey. Se tiene que sujetar a las normas del rey. Entonces nosotros decimos, sí, yo soy del reino de Dios, pero no queremos sujetarnos a las normas de Dios. Entonces tenemos que ser consecuentes. Si yo digo soy cristiano, significa que soy un hijo de Cristo, un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo, que sigue al maestro y hace las cosas que hace el maestro. Tenemos que crecer en entender que de verdad seamos maduros y podamos ser ese hijo que honra al Padre. Es tiempo de que cada uno de nosotros crezca, que madure. Vamos a buscar unas palabras aquí para ver qué nos habla la palabra acerca del reino. En Mateo 6:33, Nueva Traducción Viviente, dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Yo creo que la versión que más nos conocemos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Primeramente el reino de Dios, eso es lo que tenemos que buscar. Mateo 6, del 9 al 10, Biblia de las Américas. El Padre Nuestro, que lo recitamos, pero no lo vivimos. Dice: vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Cuánto podemos decir, entendiéndolo y de corazón? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. A nosotros no nos gusta muchas veces la voluntad de Dios. Pasamos por circunstancias que el Señor permite porque sabe que son necesarias en nuestra vida. Son tan necesarias que es la única manera para que vayamos a Dios es cuando estamos quebrantados. Cuando esa circunstancia, enfermedad, escasez nos tiene derrotados, vamos al único que sabemos que nos puede ayudar. Entonces ahí sí vamos con un corazón rendido. Señor, haz lo que tengas que hacer. Yo se lo dije una vez: Señor, haz lo que tengas que hacer, pero hazlo ya. Fue mi petición. Pero hazlo ya, porque estaba quebrantado.
Segunda de Pedro 1, del 10 al 12, dice, versión Dios habla hoy. Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así nunca caerán. Está hablando de agarrar el reino de Dios. De ese modo se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mira esa promesa tan hermosa. Se nos abren las puertas de par en par si nosotros de verdad nos sujetamos a toda su enseñanza. Entonces, yo creo que con todo lo que hemos hablado desde que empezó el año, con el ayuno y con lo que estamos trayendo hoy, ya debemos tener claro qué es la cultura de reino, ¿verdad? Se trata de cultivar, se trata de cuidar, de proteger, de honrar con adoración. Y préstale atención a esta, que a mí me tocó, que es habitar en el gobierno del reino de Dios. Es decir, vivir siempre bajo la autoridad, el poder y el dominio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora hagamos un ejercicio. Tú mismo ahí, cierra tus ojos y te vas a hacer las siguientes preguntas. Y no seas rápido y de verdad, dale tiempo para que el Señor te hable. Pregúntate, ¿vives o habitas bajo el gobierno de Dios? Con calma, medítalo, piénsalo. ¿Cumples con deleite todas sus leyes? ¿Jesucristo es tu Señor? Tú puedes decir que crees y confías en Dios y por tanto tienes paz y tranquilidad de que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y medita en estas palabras en este día y en los días que vienen. Es necesario. Nosotros en esta vida vamos haciendo lo que el día a día nos lleva a hacer. Y nos sacamos un rato para meditar en nuestra relación con Dios. Cómo estamos nosotros como personas, como individuos. Y es bueno que lo hagamos. Todo necesita mantenimiento. Nosotros necesitamos mantenimiento espiritual. Y ese mantenimiento espiritual nos va a llevar a funcionar mejor en lo natural. Acuérdate que este mensaje es de parte de Dios. Es el tiempo de sembrar. Es sembrar la semilla del reino de Dios en general. Pero Dios tiene una semilla especial para cada uno de nosotros. Por eso cuando tú lees, aquí todos podemos leer la misma porción y a cada uno nos puede dar una respuesta diferente. Y esa semilla tuya puede ser una semilla de generosidad. Seguramente quieres crecer en generosidad. Puede ser una semilla de perdón, de gracia, de sabiduría, de mansedumbre, de paz, de valentía, de honra, de cuidar, de poder entregarnos a Dios, de dejar la comodidad, de dejar que otros hagan la obra de Dios. La semilla de dejar de murmurar, de dejar de violar las leyes terrenales. La semilla de amar sin medida. De amar sin medida. Somos llamados a amar sin medida. Si tenemos a Dios en nuestro corazón, ¿cómo vamos a orar a medias? Necesitamos amar sin medida. Recuerda, siembra la buena semilla. En 2 Corintios 9:6, Biblia de las Américas dice, y el título es Recompensa de la liberalidad. Dice esto, pero esto te digo, el que siembra escasamente,
escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. No seamos escasos, no seamos escasos. Y básicamente no seamos escasos en ir a la presencia de Dios. A veces vamos en el día, vamos un ratico. A veces en la semana, vamos un día. A veces en el mes, de pronto ni vamos. Al Señor le duele eso. Dice en su palabra que Él no quiere que ninguna de sus ovejitas se pierda. Y cuando nosotros permanecemos lejos de la voz de nuestro pastor, viene el enemigo, viene el lobo, viene el oso. Pero cuando estamos cerca de nuestro pastor, pastor de pastores, Él está ahí para nosotros. No nos alejemos de la presencia de Dios. Yo sé que nos pasa mucho que podemos recibir y como nos hemos hecho las preguntas podemos decir, sí, Señor, reconozco que estoy siendo escaso contigo. Mañana empiezo. Pero pasado mañana ya perdí el empuje. Que de verdad dispongamos nuestro corazón. O sea, los que estamos aquí somos hijos amados de Dios. Hemos recibido tanta bendición de parte de Dios. ¿Estás viviendo alguna circunstancia? Acércate al Señor. Él nos ayuda. Seguramente la circunstancia es para que nosotros mejoremos algo. Él no nos va a quitar esa circunstancia. Él dice, entrega tu yugo, toma mi yugo que es más ligero. Y el yugo de Él es simplemente vayamos a su presencia. Y fíjate el título, dice recompensa de la liberalidad. Que haya libertad para ir a buscar la presencia de Dios. Y cuando digo la presencia de Dios es ir a llevarle nuestro corazón. Después le pedimos, pero nuestra primera acción es llegar a Él, a darle gracias, decirle te amo, papito bello. Ya después le pedimos, pero lleguemos de verdad con un corazón agradecido. Ahora por último, esto es un regalo de parte del Señor. Cuando yo estaba preparando esta enseñanza, o sea, el Señor me trajo la palabra y me hizo buscar. Y hay varias cosas que no están aquí, pero aún lo que traje pues fue lo que creí que de parte de Dios. Entonces yo estaba tan metido en mi cuento y tenía la Biblia ahí al lado y pues yo voy buscando, voy escribiendo y se pasó la hoja de la Biblia. Yo estaba en Levítico 25. Digo yo que el Señor me pasó la hoja, pero como estaba tan metido en mi cuento y empiezo yo a leer la palabra, yo como que otra cosa. Pero después el Señor me abrió los ojos y dije, no, es que esto es como el remate de esta palabra, de este Levíticos, del versículo 22, 25-22. Y entonces me llevó a Levítico 26. Él quiere que recibamos esta palabra, ¿verdad? Es el tiempo de sembrar en el reino de Dios y recogeremos una buena, hermosa y poderosa cosecha. Amén. Y fíjate el título que tiene esta porción de la palabra. Dice, bendiciones a los obedientes. Y yo estoy viendo aquí una cantidad de obedientes. Van a ser bendecidos. Me voy a leer los primeros 3, pero me voy a enfocar del 3 en adelante. Es lo que yo sentí que venía de parte del Señor. 26:1. No se hagan ídolos ni imágenes
no levanten en su país, y seguimos hablando de tierra, no levanten en su país piedras sagradas ni piedras grabadas. No se inclinen ante ellas, porque yo soy el Señor su Dios. Respeten mis sábados, tengan reverencia por mi santuario, yo soy el Señor. Fíjate que cuando dice no se hagan ídolos ni imágenes, nosotros podemos tener ídolos. Nuestro jefe, nuestra esposa, esposo, hijos, trabajo, dinero, posición, ídolos, muchos. Y el Señor está reclamando aquí su señorío, nos está recordando aquí su señorío. Entonces vamos al versículo 3 en adelante, es la promesa, la cosecha que yo declaro en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros como iglesia, como nación vamos a recibir. Si siguen mis leyes y cumplen mis mandamientos y los practican, me encanta, aquí está el resumen del cristiano. Si siguen mis leyes y cumplen mis mandamientos y los practican, yo les enviaré la lluvia a su tiempo, y la tierra y los árboles del campo darán su fruto. Tendrán trigo hasta la cosecha de las uvas, y uvas hasta el tiempo de la siembra. Comerán pan hasta quedar satisfechos, y gozarán de tranquilidad en el país. Les daré bienestar en el país, y dormirán sin sobresaltos, pues yo libraré al país de animales feroces y de guerras. Ustedes harán huir a sus enemigos, y ellos caerán a filo de espada ante ustedes. 5 de ustedes harán huir a 100, y 100 de ustedes harán huir a 10,000. Sus enemigos caerán ante ustedes a filo de espada. Los miraré a ustedes con buenos ojos, y los haré crecer en número, y mantendré con ustedes mi alianza. Comerán del trigo almacenado en años anteriores, recíbelo, y hasta tendrán que desalojarlo para almacenar el trigo nuevo. Amén. Yo viviré entre ustedes y no los rechazaré. Constantemente andaré entre ustedes y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto para que no siguieran siendo esclavos de ellos. Yo rompí el yugo que pesaba sobre ustedes y los hice andar con la frente en alto. Amén. Léanlo en casa. Léanlo en casa, porque hay mucha bendición y mucho más que entender de lo que estamos viendo así por encima. Habla de que como nación, como pueblo, tenemos que, más que andar solos, ayudarnos los unos a los otros. Me encanta cuando dice, 5 de ustedes harán huir a 100. Estoy buscándolo por aquí. Usted se me perdió. Aquí está. Y 100 de ustedes harán huir a 10,000. Las proporciones del Señor, Dios mío, son de admirar. Cuando nos da la promesa para nosotros, es de una multiplicación tan grande. Recibámoslo. Tenemos. Voy a iniciar con esta parte. Si siguen mis leyes y cumplen mis mandamientos y los practican. Seguir las leyes, sí, yo me las sé, ¿verdad? Vamos a cumplirlas, sí, pero aparte de eso tenemos que practicarlas. Practicarla es un ejercicio continuo. Tenemos que hacer el ejercicio continuo de sembrar el reino de Dios. El reino, dijimos que el reino habla de gobierno, que el rey, nuestro Dios, sea quien nos gobierne. Es la única manera de que nosotros podamos recibir las bendiciones del reino. Yo te pido, por favor, pónganse de pie. Y yo les pido a mis amigos los de la alabanza, si me pueden acompañar.
Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra, por esta bendición. Señor, que dice tu palabra que tu palabra es lanzada y no regresa vacía, que cumple su propósito, Señor. Y tú estás trayendo esta palabra profética de poder, de autoridad, de dirección, Señor. Padre, que cada uno de nosotros de verdad deje romper sus esquemas mentales,